La relación entre los agentes de policía y un recluso es desigual. Mientras que la policía tiene acceso a información y libertad, los reclusos están restringidos y tienen un acceso limitado a la información. Resulta muy desconcertante oír hablar de delincuentes y convictos que mantienen relaciones con agentes de policía y algunos incluso encuentran el amor entre ellas. Desde quedarse embarazadas hasta planear fugas, he aquí 7 agentes de policía que se enamoraron de reclusas. Vicky White. Una de las noticias más famosas en Internet sobre un oficial teniendo una relación con un preso es el caso de Vicky White, una oficial de corrección que tuvo algo con un preso más joven de 38 años, Casey White. Hay que tener en cuenta que Vicky y Casey White no eran parientes. La oficina del sheriff del condado de Lauderdale declaró que los investigadores hablaron con los reclusos de la cárcel y confirmaron que existía una relación especial entre Vicky y Casey White. Sin embargo, no se revelaron los detalles exactos de la relación. Los expertos afirman que existe un término para este tipo de atracción, a veces denominada en nuestra cultura síndrome del chico malo. La hibristofilia es la atracción o el interés sexual por quienes cometen delitos, en particular delitos atroces y violentos, como la violación y el asesinato, explicó el Dr. Casey Jordan, criminólogo y profesor de Administración de Justicia y Derecho en la Western Connecticut State University. Vicky White seguramente cree que está enamorada de Casey White porque él le da la sensación de estar viva después de décadas de sentirse estancada, segura y de fiar, añadió Jordan. Después de pasar 25 años trabajando para la oficina del sheriff del condado de Lauderdale, Vicky White, una funcionaria de prisiones de 56 años, decidió que había llegado el momento de jubilarse. Todo el mundo la quería, la respetaba y confiaba en ella, así que nadie sospechó que su jubilación escondía un plan. Justo antes de jubilarse, Vicky vendió su casa por menos de $100,000, es decir, menos de la mitad de su valor real de mercado. En su último día de trabajo, dijo a sus compañeros que tenía que acompañar a un preso a una cita habitual de salud mental. El preso era Casey, una persona con antecedentes penales y sospechoso de asesinato. Era un poco inusual que un preso fuera escoltado por un solo agente, pero nadie le prestó demasiada atención. ¿Recuerdas lo de la confianza? Vicky y Casey White huyeron, pero al cabo de 11 días, la policía los localizó en Evansville, Indiana. Vicky decidió quitarse la vida para evitar ser capturada. Investigaciones posteriores revelaron que los dos White mantenían una relación sentimental desde 2020. Habían conseguido mantenerla oculta, y Vicky era el cerebro de su plan de fuga. Singleton mencionó que Vicky había sido una empleada sobresaliente, presumiendo de 17 años de un historial intachable, sin un solo incidente negativo en su expediente personal. Era admirada y respetada por sus compañeros y subordinados, dijo. Ha sido un shock total. La situación conmocionó a amigos, familiares y a todos los que la conocían, ya que sugería que podría haberse encariñado con un hombre acusado de asesinato y haberle ayudado potencialmente a eludir a las autoridades. Los expertos señalaron que la estrecha interacción entre el personal y los reclusos, la ausencia de intimidad para los presos y la relación entre el personal femenino y los reclusos varones en los centros penitenciarios pueden dar lugar a que se formen vínculos inapropiados. Brenda Smith, profesora de Derecho de la American University y directora del Project on Addressing Prison Rape, lo describió como una historia muy común. Smith expuso sus ideas sobre el tipo de construcción de la supervisión en los centros que podría crear los ambientes y las oportunidades para tales actos. Smith señaló además que estas instalaciones tienen una atmósfera sexualizada que hace que los reclusos varones tengan limitada su intimidad, mientras que las funcionarias se enfrentan con frecuencia al acoso sexual de los reclusos o incluso de otros miembros del personal. Independientemente de los detalles concretos de la relación entre Vicky y Casey White, Smith subrayó que el incidente llama la atención sobre ciertas deficiencias en las condiciones carcelarias. En concreto, parece existir una cultura que no trata una relación entre una funcionaria y un recluso con la misma seriedad que si se invirtieran los géneros, con un empleado y una reclusa. Creo que realmente hay que examinar con más detenimiento lo que ocurre en la institución, y no solo en el caso de los reclusos, sino también en el del personal, afirmó. Según ella, una relación de este tipo perjudica la integridad del sistema. Señaló que si un funcionario puede irse fácilmente con un preso, se pone de manifiesto un problema más extenso de seguridad dentro de la institución que debería preocupar a todos. Pero Vicky no era la única. Si echamos un vistazo a la historia de algunos asesinos en serie muy famosos,
Veremos que contaban con muchos seguidores y que muchos de ellos se casaron con sus fans mientras estaban en la cárcel. Stephanie Smith White. En febrero de 2020, un juez británico describió a Curtis Warren como un delincuente de las grandes ligas, y sin duda, esa descripción le viene como anillo al dedo. Warren había construido un imperio criminal centrado en operaciones de narcotráfico, de las que obtenía sustanciosos beneficios. Se le llegó a comparar con la versión británica de Pablo Escobar. Disfrazado bajo un negocio aparentemente respetable, el éxito de Warren fue lo suficientemente importante como para conseguir un puesto en la lista de ricos del Sunday Times de Londres. En el momento de la declaración del juez, Warren ya cumplía una condena de 13 años de prisión por su implicación en conspiraciones de importación de drogas. Por si fuera poco, recibió una condena adicional de 10 años por no devolver casi 200 millones de libras generados por su negocio ilícito de drogas. Warren ya había sido condenado por homicidio involuntario por matar a otro recluso mientras estaba en una cárcel holandesa. Al parecer, incluso entre rejas, se las arreglaba para dirigir las actividades delictivas de su grupo. Warren era el ejemplo perfecto de preso manipulador, siempre buscando explotar a un guardia vulnerable. Mostró esos rasgos cortejando de alguna manera a Stephanie Smith White, una de las funcionarias de la prisión, e iniciando una relación con ella. Incluso fue capaz de seducir a otros miembros del personal de la prisión. A pesar de haber recibido formación sobre cómo tratar a presos manipuladores y corruptos, Smith White no pudo resistirse a su encanto. Warren le exigía 3 cosas a Smith White: sexo, por supuesto, pero sobre todo, información sobre el sistema de seguridad de la prisión y el contrabando en el centro penitenciario. A medida que pasaba el tiempo, se besaban y practicaban sexo oral, y Smith White envió a Warren una provocativa foto de sí misma con un catsuit. El tórrido encuentro duró 6 meses, de junio a diciembre de 2018. Smith White desarrolló sentimientos tan fuertes que se tatuó el nombre de Warren junto a una rosa en su cuerpo. Supuestamente, el hombre de 42 años incluso hizo un agujero en sus pantalones para que la pareja pudiera tener relaciones sexuales rápidas cada vez que sintieran el impulso. Cuando el personal de la prisión empezó a sospechar, puso en marcha una operación de vigilancia. Al principio, Smith White lo negó todo con vehemencia, pero pruebas sustanciales apuntaban a una implicación romántica. Ella también negó cualquier propósito sexual detrás del agujero encontrado en sus pantalones del uniforme de la prisión, pero el juez Jonathan Carroll dijo que era difícil imaginar por qué otra cosa estaba allí. La pareja también fue sorprendida con más de 450 notas obscenas en las que detallaban sus fantasías sexuales, ocultas en el negocio de un pariente, y una copia de la autobiografía de Warren titulada Cocky, The Rise and Fall of Curtis Warren, escondida en la residencia de Smith White. Warren incluso intentó comerse una de las explícitas cartas de amor cuando fue sorprendido con ella. Los investigadores descubrieron un pequeño teléfono Samsung blanco en su coche, descrito como no más grande que una moneda de 2 libras, que solo había marcado un número, rastreado hasta la prisión de Frankland. No hay premios por adivinar de quién. Los investigadores también encontraron pruebas de 213 llamadas intercambiadas entre ellos en apenas 3 meses. El funcionario caído en desgracia acabó confesando a los investigadores que había desarrollado una obsesión enfermiza con ella y que la llamaba con frecuencia desde su celda para llamar su atención. Smith White admitió 2 cargos de mala conducta en un cargo público. El primer cargo estaba relacionado con su relación sexual, que habría durado de junio a diciembre de 2018. El segundo cargo se refería a que ella no informó que estaba al tanto del acceso de él a un teléfono. El juez Jonathan Carroll declaró: «Su conducta representa la más grave violación de la confianza depositada en usted». Andrew Nixon, que defendía a Smith White de Boldon Colliery, South Tyneside, argumentó que había cometido un desastroso error de juicio y añadió: «Se trata de una mujer que se ha enamorado de la persona equivocada». Smith White fue condenada a 2 años por su mala conducta y por no informar de que Warren tenía acceso a un teléfono. Durante las entrevistas con los detectives, manifestó sentirse desolada, pero mantuvo la esperanza de que aún pudiera haber una ligera posibilidad de que su relación continuara. La violación de una orden de prevención de delitos graves se considera un delito penal y puede acarrear una pena máxima de 5 años de prisión, una multa ilimitada o ambas cosas. Warren, que tenía un patrimonio neto anterior de aproximadamente 200 millones de libras, quedó en libertad bajo fianza mientras se llevaban a cabo nuevas investigaciones, según informó el Mirror. Kelly Jacobs.
Es la historia de una funcionaria de prisiones que nunca estuvo empleada en la misma cárcel donde cumplía condena su amante. De hecho, estaban en países completamente distintos. Kelly Jacobs residía en los Países Bajos y estaba prometida a un preso encarcelado en Oregón, Estados Unidos. Por su experiencia en el servicio penitenciario, Jacobs expresó su deseo de conocer mejor la vida de los reclusos y cómo viven su confinamiento. Para conseguirlo, visitó un sitio web que animaba a la gente a mantener correspondencia con los presos. Entre las diversas opciones disponibles, eligió a James Wyatt Dentel simplemente porque sonreía en su foto. Jacobs empezó a escribirse con Wyatt por curiosidad, sin imaginar nunca que encontraría el amor con un preso. Anteriormente empleada en un centro penitenciario, quería entender más sobre la experiencia de los reclusos, sus emociones y pensamientos. Su correspondencia comenzó en 2019 y mantuvieron un contacto constante a través de numerosas cartas, correos electrónicos y mensajes instantáneos. Con el tiempo, su amistad por correspondencia se convirtió en un romance. No fui exigente, solo elegí a alguien que parecía amigable. Al cabo de un tiempo, empezamos a llamarnos, a hacer videollamadas y a enviarnos mensajes durante horas todos los días a través de Direct Messenger, cuenta Jacobs en un vídeo de Newsflare que se hizo viral. La enamorada graduada en trabajo social admitió que al principio tuvo miedo e intentó resistirse a sus sentimientos por Dentel, temiendo que su relación pudiera dar un giro no deseado. Sin embargo, al cabo de unos meses, ambos reconocieron su amor y decidieron comprometerse. Incluso se tatuaron sus iniciales en los dedos. Al principio, los padres de Jacobs dudaban de la situación, pero, según Newsflash, llegaron a apreciar a su futuro marido. Wyatt incluso escribió una carta al padre de Jacobs pidiendo la mano de su hija y se puso de acuerdo con un joyero holandés para que le enviara un anillo de compromiso a casa. Le propuso matrimonio a través de una videollamada y decidieron casarse dentro de la prisión en octubre de 2021, más de 10 años antes de la fecha de puesta en libertad de Wyatt. Los padres de Jacobs aprobaron su relación y la pareja tenía planes de vivir juntos y formar una familia una vez que Wyatt fuera puesto en libertad. Me lo propuso con un anillo hecho en la cárcel, pero luego hizo que alguien en el mundo libre encargara un anillo en una joyería para mí, dice en el vídeo Jacobs, que esperaba trabajar en psiquiatría ahora que está licenciada. Para la boda, no llevaré un vestido tradicional, elegante, porque la gente no hace eso para las bodas en la cárcel. Probablemente me ponga un vestido blanco sencillo, o unos pantalones blancos, o una falda y un top blancos, añadió. La única persona que tiene dudas sobre su relación es el protector, hermano mayor de Jacobs, aunque ella está convencida de que lo aprobará cuando conozca a su alma gemela. Wyatt, que ha estado cumpliendo una condena de 20 años en la institución correccional Snake River de Oregón, fue condenado por asalto y uso ilegal de un arma de fuego tras una pelea en un bar en 2012. Estaba con una novia, estaban en un bar y fueron atacados por 5 desconocidos. Intentó protegerse a sí mismo y a su novia, así que sacó una pistola y disparó a 4 de ellos, pero ninguno murió, explicó Jacobs. La pareja nunca ha estado en la misma habitación, e incluso después de casarse, no podrán tener visitas privadas porque no está permitido en Oregón. Pasará un tiempo antes de que puedan empezar a vivir juntos como matrimonio, ya que la fecha más temprana de salida de Wyatt es 2032. A pesar de recibir algunos comentarios negativos en Internet sobre su poco común relación amorosa, Jacobs dijo que la mayoría de los comentarios han sido positivos. Comentó que había recibido muchos comentarios negativos en Internet, como «¿Cómo puedes estar con un criminal? Saldrá y te asesinará». Jacobs expresó que nunca apoyará ni aprobará las acciones de Wyatt, pero no quiere juzgarle como persona basándose en su pasado. Estar en la cárcel no siempre significa que alguien sea una mala persona, del mismo modo que ser un hombre libre no siempre garantiza que sea bueno. Nancy González. El 18 de febrero de 2013, la guardia de prisiones Nancy González fue detenida por mantener supuestamente relaciones sexuales con Ronell Wilson durante su turno de noche en el centro de detención metropolitano, lo cual es ilegal. González y Wilson se conocieron mientras él estaba en la cárcel, y su intensa relación dio lugar a que ella quedara embarazada a los pocos meses de su romance, como se menciona en los documentos judiciales. Durante el proceso judicial, se presentó un vídeo de 2 minutos que mostraba su encuentro en una sala de actividades de la prisión. Además, otro preso afirmó que vio a González de pie cerca de la celda de Wilson y que, cuando ella se apartó, tenía los pantalones bajados por los tobillos. Wilson era un joven miembro de una banda de Staten Island cuando fue detenido por disparar a quemarropa a los agentes encubiertos
James Nemorin y Rodney Andrews, durante una operación ilegal con armas de fuego que salió mal. En 2003, Wilson fue declarado culpable e inicialmente fue condenado a muerte en 2006. Sin embargo, en 2010, el tribunal anuló la pena de muerte. Los fiscales hicieron otro intento, pero en 2016, un juez dictaminó que Wilson tenía una discapacidad mental y la octava enmienda prohibió su ejecución. El día del juicio, González admitió ante un juez que sabía que era ilegal mantener una relación sexual con un recluso bajo su supervisión. Su abogado, Anthony Rico, se refirió a Romeo y Julieta, intentando explicar cómo su cliente seguía sintiendo amor por Wilson. La gente encuentra el amor en todos los sitios, dijo el señor Rico. Hay algunas personas que pueden entenderlo y otras que no. Según fuentes citadas por The New York Post, se reveló que mientras probaba suerte con González el año anterior, Wilson también hacía llamadas telefónicas románticas a otras 3 mujeres mientras estaba entre rejas. En una conversación grabada con otra reclusa en la que se hablaba de Wilson, esta expresaba cómo se arriesgó porque era muy vulnerable y quería que la quisieran. Tras la detención de González, sospechosa de conspirar con Wilson para ayudarle a eludir el castigo, Rodney Andrews, padre de uno de los agentes asesinados, se manifestó en contra de la idea de que el asesino de su hijo debiera ser indulgente por el mero hecho de haber dejado embarazada a la mujer. «Condénenlo a muerte por lo que hizo», declaró Rodney Andrews padre al New York Daily News. «Si tuviera 20 hijos, eso no me haría cambiar de opinión». El padre, de 72 años, expresó que nada le haría cambiar de opinión, aunque el responsable tuviera muchos hijos. La saga de González y Wilson no terminó ahí. En noviembre de 2003, González perdió temporalmente la patria potestad del hijo que concibió con Ronald Wilson mientras estaban dentro del Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn, Nueva York. González declaró que familiares de Ronald Wilson la habían intoxicado durante 2 reuniones familiares el verano anterior, a las que llevó al bebé poco después de su nacimiento. Debido a su acusación federal por mantener relaciones sexuales con un preso, González, que estaba en recuperación por abuso de sustancias, tenía estrictamente prohibido consumir alcohol como condición para su libertad bajo fianza. Por desgracia, poco después de dar a luz, perdió la custodia de su bebé por negligencia. González tuvo una infancia muy problemática, pero el tribunal dictaminó que esto no podía servir de excusa y la condenó a 1 año de prisión preventiva. Su abogado defensor señaló que el delito surgió de su lucha de toda la vida y de su incapacidad para tomar decisiones apropiadas respecto a su conducta sexual. También mencionó que tenía la creencia emocional equivocada de que quedarse embarazada de Wilson le daría un propósito duradero en su vida, por lo demás, trágica y disfuncional. Al parecer, la familia de Wilson quería que González testificara sobre el próximo nacimiento de su hijo durante la sentencia de Wilson para ayudarle a evitar la pena de muerte. Sin embargo, González se negó a hacerlo. En una petición de clemencia antes de la sentencia de González, el 15 de noviembre de 2013, Rico declaró que González sufre problemas de salud mental debido a que fue víctima de abusos sexuales y violaciones por parte de su padrastro, tíos y otros hombres desde la infancia. También reveló que González había mantenido relaciones sexuales con al menos 8 miembros del personal de la cárcel, tanto hombres como mujeres, durante sus 2 años como guardia. Durante la investigación, las autoridades creyeron que Wilson, mientras esperaba la sentencia, manipuló a González para que concibiera a su hijo con la intención de utilizarlo posteriormente para argumentar en contra de la imposición de la pena de muerte. González se enfrentaba potencialmente a hasta 16 meses de prisión, pero también podía optar a la libertad condicional. Al final, en febrero de 2014, recibió una condena de 1 año y 1 día en una prisión. Lucy Thornton. Las relaciones inapropiadas no son exclusivas solo de Estados Unidos, ya que podemos encontrar un ejemplo en Inglaterra con Lucy Thornton. Lucy confesó que entre el 30 de noviembre de 2018 y el 1 de agosto de 2019 incurrió en mala conducta intencionada al mantener una relación inapropiada con Aaron Whitaker y animarle a usar un teléfono móvil mientras estaba en prisión. Durante el interrogatorio, Lucy admitió que ella y Aaron habían desarrollado sentimientos mutuos en febrero de 2019. Él le dio su número para que pudieran comunicarse cuando ella estaba fuera de servicio. Afirmó que se puso en contacto con Hayden Whitaker como amigo y que también se mantuvo en contacto con la madre de ambos. La detención de Lucy tuvo lugar el 31 de julio de 2019 y fue acusada formalmente el 11 de marzo de 2021. El caso fue el resultado de una investigación conjunta en la que participaron la Unidad Regional del Crimen Organizado del Noroeste, NDBROQ,
y la Unidad de Lucha contra la Corrupción del Servicio de Prisiones y Libertad Condicional de Su Majestad, HMPPS. Aaron y Hayden Whitaker, que viven en Macclesfield, Cheshire, acumulan antecedentes penales problemáticos desde su juventud. Cuando Aaron tenía 19 años, fue enviado a la institución para jóvenes delincuentes de Thorn Cross, en Warrington, por causar lesiones corporales graves. Sin embargo, en septiembre de 2010, logró escapar de la institución saltando por una ventana, aunque más tarde fue detenido mientras intentaba hacer autostop. En octubre de 2011, se le impusieron 2 meses más de prisión por la fuga. Se dijo que el joven de 21 años intentó huir porque no podía pagar las deudas de juego acumuladas desde que comenzó a cumplir su condena por lesiones graves. Posteriormente, en 2018 y 2019, Aaron fue enviado a HMP Alt Course después de violar su libertad condicional por otro delito no revelado. En un incidente separado, Lucy, presumiblemente una amiga o socia, transfirió 200 libras a una cuenta bancaria para saldar una deuda de drogas en su nombre después de enterarse de que Aaron había recibido amenazas, como se mencionó durante el proceso judicial. Por otro lado, Hayden fue encarcelado durante 10 años, en octubre de 2013 porque atacó a un hombre con un cuchillo de cocina en la calle en Macclesfield, conmocionando a los espectadores. En marzo de 2019, la policía emitió una advertencia instando a la gente a mantenerse alejada de Hayden, que tenía 26 años en ese momento y era buscado para volver a la cárcel después de ser puesto en libertad. Aconsejaron al público que estuviera atento a un tatuaje con el nombre Caleb en el lado derecho de su cuello y que no se acercara a él debido a su naturaleza peligrosa. Fue capturado poco después y enviado de vuelta a HMP Alt Course. Sin embargo, en abril de 2019, cometió otro asalto mientras estaba en prisión, lo que le valió 12 semanas adicionales de prisión. Hayden ha sido reubicado desde entonces en HMP Lancaster. Los hermanos y Lucy intercambiaron en secreto cientos de llamadas y mensajes de texto utilizando teléfonos de contrabando. El gobernador de seguridad de la prisión se enteró de los rumores que sugerían que algo inapropiado estaba sucediendo y decidió entrevistar a Lucy. En junio de 2019, Lucy fue suspendida de su trabajo debido a una pelea de juego con otra reclusa. Durante el incidente, los agentes fueron testigos de cómo se revolcaba por el suelo con la reclusa encima de ella en algunos momentos, según el Liverpool Echo. Posteriormente, fue detenida al mes siguiente y las autoridades encontraron un teléfono con el número de contacto de Aaron guardado como My Baby en su domicilio de Warrington. Cuando Aaron salió de la cárcel en libertad condicional, Lucy se quedó embarazada. Dio a luz a un bebé en agosto de 2020, pero, por desgracia, eso no le impidió recibir una condena de 10 meses de prisión. Durante el proceso judicial, Anthony O'Donoghue, el abogado defensor, declaró: "Su explicación es que se enamoró de la persona equivocada en el lugar equivocado, y supongo que en las mareas de hombres y mujeres estas cosas pueden suceder, por inapropiadas y totalmente equivocadas que sean". O'Donoghue subrayó que Lucy tenía un carácter encomiable, pero que este caso había dañado gravemente sus perspectivas de futuro. Al final, el juez dictó una sentencia de 15 meses, reducida en 1/3 como consecuencia de su declaración de culpabilidad. Lynette Barnett. Esta historia presenta el Centro Correccional Crossroads, creado en 1997 para albergar hasta 1.500 reclusos. Entre los miembros del personal que se incorporaron desde el principio estaba Lynette Barnett. En 1999, uno de los reclusos del centro era Terry Banks. Terry Banks, originario de Benton Harbor, Michigan, había sido condenado por asesinato en primer grado en 1995 en el condado de Greene, situado al suroeste de Missouri. Fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, por el asesinato a tiros de Tim Eastburn, de Rocky Comfort, Missouri. A pesar de las circunstancias, Lynette Barnett, funcionaria del centro penitenciario, desarrolló sentimientos hacia Terry Banks y juntos idearon un plan para fugarse. Compartían una serie de similitudes que los acercaban el uno al otro. Se decía que los dos compartían un pelo pelirrojo similar, aunque el de Lynette era rubio de colorado. Terry tenía un tatuaje de un demonio de Tasmania en el brazo izquierdo, mientras que Lynette poseía 3 Rottweilers, a uno de los cuales llamó Taz. Además, tanto Terry como Lynette se divorciaron de sus padres y se volvieron a casar, y ambos abandonaron el instituto, encontrando puntos en común en sus antecedentes. 9 días antes de la fuga, las grabaciones de seguridad captaron a Terry y Lynette entrando en un almacén cogidos de la mano. A la vuelta, justo antes de llegar a la sala principal, se soltaron de la mano. «Estaba encaprichada», dijo el agente del FBI Kurt Lipanovich. «Si quieres decir que está enamorada, vale, está enamorado de su libertad».
en octubre de 1999, consiguió colar en la prisión un carné de policía falso y un uniforme de guardia de repuesto. El vídeo de vigilancia del centro de máxima seguridad mostraba a Banks saliendo tranquilamente por la entrada. Sin embargo, el FBI dio con ellos 2 meses después, cuando residían en un parque de caravanas de Victoria, Texas. Un espectador que vio un segmento sobre la pareja en America's Most Wanted informó de su paradero a las autoridades. El amor es la fuerza que llevó a Terry a la cárcel, y el amor es lo que le concedió un fugaz bocado de libertad. Una persecución de 7 semanas que culminó una brumosa mañana de diciembre en el condado de Victoria, Texas. A los 19 años, Terry conoció a Sheena Eastburn en un bar de la cercana ciudad de Rocky Comfort. Se enamoró de ella y se comprometió a satisfacer todos sus deseos. Trágicamente, ella quería que eliminaran a su marido traficante de drogas. El 19 de noviembre de 1992, Terry, acompañado de su amigo Matt Myers, fue a la residencia de Tim Eastburn con la intención de robarle y asesinarle. Terry efectuó el disparo inicial desde el exterior de la casa, mientras que Matt procedió a disparar otra bala en la cabeza de Tim dentro del local para asegurar su muerte. Matt decidió cooperar con las autoridades y se convirtió en testigo del Estado, lo que condujo a que su acusación se redujera a asesinato en segundo grado. Como resultado, recibió una condena de 67 años. En cambio, Sheena y Terry fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue educado con rectitud, dijo Charlie, el padre de Terry. Simplemente cayó con la chica equivocada. Según las autoridades, Banks y Lynette salieron de Crossroads aproximadamente a las 4 de la tarde del 29 de octubre de 1999, en la camioneta de Lynette. Esa misma noche, Lynette cobró su cheque de $1,400 en una licorería de Kansas City. Familiares de Banks vendieron la camioneta negra de Lynette a una mujer en Joplin por $2,000 el 18 de noviembre de 1999. La camioneta fue descubierta en la zona de Joplin el 3 de diciembre del mismo año. Banks y Lynette fueron detenidos pacíficamente sobre las 7:30 de la mañana en un parque de caravanas, según declaró el portavoz del FBI, Jeff Lanza. El padre de Banks también fue detenido el sábado por la mañana en Victoria, según Lanza, pero no fue acusado. En la captura participaron el FBI, la policía local, agentes del sheriff y funcionarios del Departamento de Seguridad Pública de Texas. La pareja fue encontrada en un vehículo recreativo aparcado junto a un remolque, según Lanza. Lynette recibió la pena máxima de 5 años por ayudar a escapar a un preso. El representante del estado de Missouri, Randall Relford, presentó un proyecto de ley durante la sesión de enero para cambiar el presunto delito de Lynette a un delito grave de clase B, que conlleva una pena de prisión de 5 a 15 años, que podría ampliarse a 30 años. Creía que era necesario un castigo más severo para alguien condenado por asesinato. Al menos debería ser la misma que la de la persona que se hubiera fugado, dijo Relford. A pesar de la situación legal, Lynette y Dave seguían casados. Después de ver las cintas de vídeo, Dave llegó a la conclusión de que Terry Banks era la razón por la que su matrimonio se había venido abajo. Se cansó de tratar con periodistas como Lynette y prefirió no relacionarse con extraños, así que decidió escribir un libro. Quizá así la gente dejaría de molestarle, esperaba. Dave admitió que tenía mucho que decirle a Lynette, pero no habían hablado desde que ella huyó. Como funcionario del Centro Correccional del Oeste de Missouri, tenía prohibido relacionarse personalmente con los delincuentes. Aunque su mujer hubiera infringido esa norma, se había comprometido a no hacer lo mismo. Bobby Parker. En septiembre de 1981, Randolph Dial, un hábil artista y escultor, fue condenado a cadena perpetua por asesinar a un instructor de karate en Oklahoma. En 1986, en estado de embriaguez, Dial confesó el asesinato, declarando que se trataba de un asesinato por encargo para la mafia. En agosto de 1986, fue condenado a cadena perpetua por el crimen. Sin embargo, en 1994 consiguió fugarse y permaneció prófugo durante 11 años. Finalmente, en 2005, las autoridades lo capturaron y lo devolvieron a prisión, donde falleció en 2007. Los detalles de su fuga tienen tintes de auténtico romance. El alcaide de la prisión de Granite, Oklahoma, residía en una casa situada en el recinto penitenciario. Mientras Dial estaba en prisión, tenía tendencia a crear elaboradas fantasías. Escribía cartas a sus amigos en las que contaba cautivadoras historias sobre sus supuestas hazañas en Vietnam, como parte de la Fuerza Delta, o su relación con la CIA, el Servicio Secreto y el FBI, según informó The Washington Post. Al mismo tiempo, justo al lado del reformatorio estatal de Oklahoma, en Granite, Bobby Parker residía con su marido, el subdirector Randy Parker, y sus 2 hijas, de 8 y 10 años.
Curiosamente, uno de los reclusos del centro de seguridad media cercano no era otro que una persona llamada Randolph Dial. Dial había conseguido privilegios especiales en el reformatorio, lo que le permitía alojarse en un módulo de mínima seguridad fuera de los muros de la prisión. Utilizó sus dotes de persuasión para convencer a los funcionarios de que le dejaran poner en marcha un programa artístico destinado a recaudar fondos para rehabilitar a los reclusos. Montó un estudio de cerámica en el garaje de los Parker, y Bobby Parker, que no era guardia pero se encargaba de vigilar a Dial, a menudo se ofrecía voluntaria y pasaba tiempo a solas con él en el estudio. Entonces, un día, tanto Parker como Dial desaparecieron. Sin embargo, gracias a un chivatazo de America's Most Wanted, el 4 de abril de 2005, la policía los localizó en Kamptee, Texas, donde un lugareño reconoció a Dial por el programa, igual que en el caso de Lynette Barnett. Cuando la policía entró en una casa móvil situada en una granja rural de pollos en Piney Woods, cerca de la frontera con Luisiana, encontró a Dial y Parker viviendo bajo nombres falsos, Richard y Samantha Dial. Dial fue detenido pacíficamente, pero los agentes observaron una pistola cargada sobre la mesa y una escopeta cerca de la puerta. Dial confesó que había amenazado a la familia de Parker, pero afirmó que nunca tuvo intención de cumplir sus amenazas. Mientras tanto, en Texas, los investigadores de la Oficina Estatal de Investigación de Oklahoma hicieron descubrimientos desconcertantes en el interior de la casa móvil de la granja de Polos. Descubrieron que Parker había estado conduciendo a una tienda de comestibles en Center, Texas, cada pocas semanas para cobrar sus cheques de pago y comprar suministros. Desde allí, podría haberse marchado fácilmente o haber pedido ayuda a la oficina del sheriff del condado de Shelby, que se encontraba justo enfrente de la tienda de comestibles. En 2004, Dial sufrió un infarto y fue trasladada de urgencia al hospital. Parecía otra oportunidad perfecta para que Parker huyera, pero, en lugar de eso, optó por escribirle una sentida carta y permaneció a su lado. El día que Parker desapareció, un ex recluso que trabajaba en el recinto del reformatorio declaró que vio a Parker marcharse con Dial en el monovolumen familiar. Pareció sorprendido cuando ella pasó a su lado. Hasta la muerte de Dial, este insistió en que había secuestrado a Parker y la había coaccionado para que le ayudara. Sin embargo, las autoridades no creyeron su versión. Entonces, en abril de 2008, Parker fue detenida y acusada de un delito grave por ayudar a Dial a fugarse de la cárcel. El juicio tardó otros 3 años en celebrarse. Durante el juicio, la acusación afirmó que Parker mantenía una relación sentimental con Dial y que le había ayudado en su fuga. Por otro lado, los abogados defensores de Parker argumentaron que Dial la había drogado, secuestrado y sometido a múltiples incidentes de violación. Finalmente, Bobby Parker fue condenada a 1 año de prisión por ayudar a Dial a escapar. Cumplió 6 meses de su condena y fue puesta en libertad el 6 de abril de 2012.